Hola, conmigo, soy Sergio Manuel Pop, Sergio Monor, el escritor del libro Monor, y voy a realizar una videograbación que es similar a la que yo he realizado, a la conferencia que yo he realizado para el Congreso de CULI en Sao Paulo, Brasil, en portuñol, bueno, portugués-portuñol, pues un poco de portugués, un poco de español. Y digo que es similar porque no es igual, he hecho algunas ampliaciones, es decir, unas 20 imágenes más o 20 post. Y bueno, pues voy a realizarlo y voy a desarrollarlo y espero de que te sea útil la información que voy a exponer. Porque al fin y al cabo, quien decide por uno mismo eres tú, y tú eres responsable de tu vida y tú decides por ti. Es decir, yo espero que de todo lo que diga algo te pueda servir, te sea útil. El título de esta conferencia, de esta grabación, es El Apocalipsis ya llegó. ¿Y por qué digo ya llegó? Pues ahora te lo explico. Ahora entramos y te lo explico. Así que empezamos ya. Voy a preparar, me voy a poner así en... Voy a cerrar el texto, me voy a poner aquí en una esquina y empezamos la conferencia. Entonces la primera imagen es el Apocalipsis, que es una imagen que ya conocemos todo, que lo asociamos a los 4 jinetes, que nos traen la desgracia y el castigo. Es decir, se ve que a alguien se le ha ocurrido programarnos lo mejor de lo mejor a la humanidad. Apocalipsis viene del griego apo. Apo es hacia y calipto significa oculto. Por tanto, si me voy hacia lo oculto, me meto dentro de la cueva y no voy a ver nada. Es decir, es una mentira. Una cosa es el sentido que tiene esta palabra y otra cosa es lo que quiere decir realmente. Y lo que quiere decir realmente es una trampa, es un fracaso. Siempre nos han enseñado que Apocalipsis significa la revelación, pero revelación con esta palabra es imposible o prácticamente imposible descubrirla o obtenerla. Se habría, como ya he comentado, tendría que llamarse Anacalipsis, es decir, ana, que es elevar, levantar, yo levanto, como levantar una manta, calipto es oculto, es decir, elevo, y es una de las maneras para poder decir destapar. Es decir, desvelar, destapar, desvelar. También revelación no quiere decir desvelar, significa volver a velar, es decir, volver a ocultar, es decir, más de lo mismo. Es decir, aunque las palabras son distintas, al final la intencionalidad es la misma y el resultado es el mismo, o ha sido el mismo hasta la actualidad. Aquí tenemos, dentro de la palabra Apocalipsis, hay varias variables. La buena, la que ellos no quieren que obtengamos, y por eso nos meten el miedo, es apo, que es hacia, y caló es llamar, invocar bueno, y psi es elevar y alto, elevado y alto, es decir, elevar la grandeza del ser humano. Podríamos darle un montón de interpretaciones o de significados, es decir, o de sentido a esta palabra, pero el sentido es excelente para el ser humano. Es decir, apo, hacia, caló es bueno, ipsi es elevar y alto, es decir, elevar la grandeza del ser humano y todo lo bueno que conlleva. De los 4 caballos, es decir, dentro del Apocalipsis, que vienen los 4 jinetes, el primer caballo lo llaman el caballo de la victoria, caballo blanco. El caballo de la victoria. Qué extraño decir que el primer caballo lo llama la victoria, pero ¿la victoria de quién? Porque si para el ser humano supone engendrarle un castigo, ¿para quién es la victoria? Es decir, ¿a quién han programado la victoria? Entonces voy a repasar de algunas grabaciones un momento con qué lo han asociado blanco, el blanco. Pues blanco lo han asociado sobre todo en griego, que es levko o levko, con blanco, levko o levke, con la isla de Levke o Leuke.
La Isla Blanca, ya lo he comentado, que se llama Lefkónisi. En rumano, Insula Serpilor, que está enfrente de la desembocadura del mar Danubio. Un historiador griego en el siglo I, Diodoro de Sicilia, ya habló y comentó sobre la Isla Blanca, que decía que era la tierra de los hiperbóreos, que significa más allá del norte. Para Grecia, más allá del norte, pues era el Mar Negro. Y ahí es donde se ubica la Isla Blanca, simbólicamente, siempre hablan simbólicamente. Nosotros vamos buscando a ver dónde se halla y no, están hablando a nivel simbólico, para poder manejarnos, para poder manipularnos mejor. Y se comentó, y se comenta que la Isla Blanca es el origen, allí está el origen de la estirpe de la raza aria, de la raza aria. Insula Serpilor, la isla de las serpientes. Por tanto, la victoria está asociada con la serpiente, la victoria para la serpiente. Hay que recordar que esta isla también la llaman la isla de Thule, de los hiperbóreos. Quiero comentar respecto a la sociedad de Thule, que es el principal interés de la sociedad de Thule fue una reivindicación sobre los orígenes de la raza aria. Que aria, ya he comentado, que aria está asociado al león, pero lium está vinculado con el toro. Es decir, por un lado está el toro, pero por otro lado la raza aria está vinculada a la serpiente. Thule era un país situado para los geógrafos grecorromanos en el mar lejano norte, pero de Grecia, no del mundo, de Grecia, es decir, el Mar Negro. Y digo, la ariosofía, es decir, la raza aria, la designó como la capital de los hiperbóreos. Por tanto, los hiperbóreos también son raza reptil. La sociedad de Thule es un grupo ocultista alemán que luego lo adoptó Adolf Hitler para sus intereses personales, bueno, y de los que eran afines a él, a sus ideologías. El segundo caballo, el segundo jinete del Apocalipsis, lo que trae es guerra. Es decir, el primero victoria para la serpiente, claro, hemos ganado. Es decir, me voy al pasado, canto victoria. ¿Por qué? Porque lo que les viene a estos, a los seres humanos, pues va a ser, bueno, guerra, hambre, que es el tercer caballo, el tercer jinete, y muerte. Guerra, hambre, muerte. Guerra, hambre, muerte. Es decir, canta ellos victoria por anticipado y a nosotros nos viene guerra, hambre y muerte. Ya quiero comentar que en Sumeria, en Sumer, en el año, hace 4.500 años, ya hubo una guerra, es decir, entre Lagash y Uma, es decir, que siempre hemos estado en guerra. Siempre ha habido guerra en la humanidad y, por tanto, el Apocalipsis siempre ha estado. Pero si encima te lo programan, siempre va a ser partícipe tu realidad si tú le das valor, y como así ha sido, porque ha entrado dentro de los cánones religiosos, es decir, encima se ha promulgado, se ha predicado, pues ha sido partícipe de nuestra realidad. Y así está la realidad, es decir, o hay guerra por ahí, o hay guerra por allá, es decir, en nuestra realidad nunca ha desaparecido el conflicto, y también incluso la muerte también, de distintas maneras, incluso el hambre. Porque el hambre no es solo alimento, puede ser un hambre emocional, puede ser hambre de valores, de conocimiento, hay muchos tipos de hambre, no lo olvides, no es solo de comida. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan de Patmos. Juan de Patmos, porque se comenta que también que Juan de Patmos, la Iglesia incluso ha llegado a decir que es San Juan Evangelista. Pero claro, si el Apocalipsis se escribió en el siglo I, es decir, en el año 100 aproximadamente, tendría que tener 130 años, o es una mentira. Es decir, yo apuesto que es una mentira, es decir, que el sistema, vamos a dejar el sistema
escribe el Apocalipsis y luego le dicen que lo ha escrito San Juan de Patmos, también con una programación oculta, es decir, todo lleno de simbolismo y de arquetipos para programarnos. Aquí está, que lo llaman San Juan Evangelista, es decir, inicio del siglo II, final del siglo I, y lo vinculan a San Juan Evangelista, que curioso, primero evangelista es Eva, que es, para mí es Val, pero es Eva, el ángel, Eva ángel, y lo vinculan con el águila, que es un animal depredador. El águila es un animal depredador, por muy majestuoso que lo podáis ver y muy bonito. Depredador, y encima le ponen el halo de santidad. Aquí está Santus Ioanne. A mi interpretación, si a mí me preguntas, para mí no lo escribió San Juan el apóstol, evangelista, porque no podría haber tenido 130 años, y como mucho habrá llegado hasta el año 50, no más, o al año 30, con 60 años para la época, pero jamás hubiese podido llegar al año 100. ¿Y cómo llaman? Es decir, el Apocalipsis lo llaman también las revelaciones de Jesucristo, porque se supone que Jesucristo se lo comunica a un ángel y San Juan canaliza al ángel, que Can ya os he comentado, ya te he comentado que es dragón, y escribe o transcribe esta información. Y vamos un poco, que esto es nuevo, porque me he leído un poco el Apocalipsis, porque lo vamos escuchando, pero nadie dice, bueno, yo voy a leerme el Apocalipsis. No es largo, son 23 folios, 23 páginas, se leen y ya está. Es decir, pero siempre solemos comentar lo que vamos escuchando, pero nunca lo verificamos por nosotros mismos para sacar nuestras propias conclusiones. Eso es lo que yo he hecho yo. Eso es lo que yo he hecho. Y he sacado, pues, algunas ideas, de ahí se podría sacar mucha más información, pero he escogido lo que me ha parecido más oportuno para esta grabación, para esta conferencia, y te lo voy a comentar. Y una es, pues eso, que la revelación de Jesucristo, que dice, porque el tiempo está cerca, es decir, que desde el año 100, llevamos ya 1900 años, nos han programado el Apocalipsis que ya está cerca, está al llegar el castigo divino, está al llegar, la hecatombe, la catástrofe, la destrucción, está al llegar. Claro, si tú lo sientes cerca, como somos seres creativos, pues ya te ocurre. Ya te va ocurriendo. Es decir, está en latencia y se va descargando y nos va ocurriendo nuestra realidad, a cada uno en mayor o menor medida, depende de sus creencias. Entonces, al final, no hay nada que esperar porque ya está ahí. Y si miras el transcurso de la historia, a la humanidad, pues ya más que Apocalipsis ya le ha pasado, a uno o a otro. Es decir, ha pasado por sufrimiento, en mayor o menor medida. El Apocalipsis, algo curioso, se basa en el 7 estrellas, 7 candeleros, 7 espíritus de Dios, 7 lámparas de fuego, 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles. Curioso, justamente ayer ha sido el atentado de Niza, 14 de julio, que es la celebración, el Día Nacional de Francia, que 14 también es un 7 más 7, y julio es el 7, 7, 7, 7. Curioso. ¿Y por qué el 7? Porque 7 se asocia, en una de ellas se asocia con Set o Sept, que es el dios egipcio de la guerra y de la violencia. El 7 está vinculado directamente con la guerra y la violencia y la destrucción. El 7, el número 7. Recuerdo que en Acadio Sebet, que es 7, también son las Pléyades y los pleiadianos. Es decir, alguien se beneficia de nuestra destrucción. Alguien se beneficia. Y por tanto, todo ello se vincula, el 7, la destrucción se vincula a las Pléyades. Es decir, ellos, los pleiadianos, son los que se benefician de la destrucción del colectivo humano.
Ya he comentado de que, a mi interpretación, las guerras, los conflictos, pero son como mataderos sofisticados, por programación. Entonces, es una manera de destruir que nosotros aún no tenemos integrada. Es posible que ahora ya. Pero, y además, es como que han metido al colectivo humano dentro de un sueño y no se da cuenta, no se entera, incluso lo defiende, dice que es bueno, por el honor, por la patria, por los ideales, pero el resultado es muerte. Muerte de los tuyos. Y si le pasa al de enfrente, puede algún día volver a pasar, te puede pasar a ti, entonces lo mejor es erradicarlo. Dentro del Apocalipsis, del escrito de San Juan, comentan de los 144.000 señalados, los que se van a salvar. Curioso que allí comentan que son 12.000 por cada tribu de Israel. 12.000, 12 por 12, 144.000. Recuerdo que 144 es un número áureo. Y me vino enseguida la idea de los testigos de Jehová. Es un ejemplo cómo nos engañan, que esperan salvarse. Bueno, pero tú no eres eres de alguna tribu de Israel, porque por mucho que prediques, si no eres de una tribu de Israel, según el texto, tú no te salvas. Ni no, no te salvas. Luego veremos qué significa salvarse. Quería comentar respecto a Jehová, que ya lo he comentado en un inicio de otro vídeo, de otra grabación, que Jehová se considera, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para mostrar una idea, una conclusión. Jehová se considera que el nombre de Jehová apareció hace 3.100 años, es decir, derivado de Yahvé, que se le llama tetragramaton. Tetra es 4, las 4 palabras, las 4 letras, grama es letra, que es Yahvé, YHVH. También se le llama a Jehová Adonai, nuestro Señor, nuestro Señor. En la vinculación latina, somos latinos, Gea, que viene del griego, es la madre tierra, que en Sudamérica se conoce como la Pachamama. Gea representa la tierra. Y Geo es la tierra, geografía, de ahí viene la palabra geografía, que es la tierra dibujada, grafos, que es dibujar, geología, que es hablar de la tierra, logos es hablar, y geometría es medir, la métrica, es decir, medir la tierra, geometría. Va, y lo recuerdo por si no lo sabes, Va es una mítica serpiente marina, registrado en el Sumerio, donde Al significa malvado y demonio. De ahí conformaron la palabra Baal. El origen de la palabra es Ba, y Al significa malvado y demonio. En la demología tenemos dos, hay más, incluso es posible que Baalam, pero tenemos a Bapula y Balefor, dos demonios de los 72, que están vinculados con la raíz Ba. Por tanto, tenemos Jehová, que es Ba de Geo, de la tierra. Es la serpiente de la tierra. El autoproclamado, el amo del mundo. Ge en sumerio significa también oscuro, para darle un poco más de azúcar. Es decir, la tierra ya está oscura. Y luego se la damos a Baal. Por tanto, Jehová... Bueno, quiero recordar que en Jehová, Jehová, por otra vinculación, en siríaco significa serpiente. De ahí estaba el mítico dragón que era Huwawa, de las epopeyas de Gilgamesh, con Enkidu, que es Enki. Y ahora volvemos al Apocalipsis, donde se comenta mucho la salvación del Cordero de Dios. La salvación del Cordero de Dios se comenta mucho. Donde Cordero, claro, para interpretar coherentemente el Apocalipsis habría que leerlo en griego, tal como se escribió, porque ahí están las claves, en las palabras griegas,
Luego, cuando tú lo interpretas y lo traduces, ya pierde su intencionalidad primaria, o es más difícil de desclasificar la información oculta. Pues cordero significa, se dice en griego arnos, pero la N, que es como una V, gramaticalmente se vincula con una Y, que es arios. Por tanto, el cordero es el ario. La salvación del cordero es la salvación de los arios. Que los arios, la raza aria, que era no sé si recuerdas, que era Lefkonisi, vamos para allá. Vamos a la isla. Aquí está. Donde Diodoro de Sicilia, historiador griego, en el siglo I, comentó respecto a la Isla Blanca, la tierra de los hiperbóreos, y habló de la raza aria. La raza aria, que es la raza de la isla de la serpiente. Por tanto, de una manera muy sutil van uniendo o vinculando la raza aria con la serpiente. Lingüísticamente ya lo vincularon al toro, con lium, que lium significa león, pero también toro. Y seguimos adelante. Vamos recapitulando. Y aquí estamos. En el Apocalipsis 12.9, y fue lanzado, en el capítulo 12, y fue lanzado, dicen, en una parte de ella, dicen, y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Es decir, hablan del dragón. No se esconden, hablan del dragón. Hablan del dragón. Y dicen, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, es decir, que dicen que el dragón y la serpiente antigua es el Diablo y Satanás, lo dicen en el Apocalipsis, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrojado en tierra, es decir, fue arrojado aquí al planeta Tierra. Y sus ángeles, sus seguidores, es decir, hubo un tercio de los ángeles que se fueron con el dragón, con la serpiente, fueron arrojados con él. Y mi interpretación, mi conclusión, una de ellas, es decir, si el ángel caído, que es Lucifer o Satanás, es ángel, y dice en el mismo Apocalipsis que Satanás es serpiente dragón, por tanto un ángel es una serpiente dragón. Si el ángel caído es dragón y serpiente, el ángel si se levanta pues sigue siendo dragón y serpiente. Este tumbado o levantado sigue siendo dragón serpiente, es decir, el ángel es un ser reptil, alado, pero reptil. Es decir, ahí está, y lo dicen ellos mismos. No te lo dicen directamente, pero lo dicen de una manera un poco oculta, para programar tu subconsciente. En el Apocalipsis 20.3 dicen, y el ángel, que es dragón, arrojó al abismo al dragón, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones. Es decir, ellos mismos reconocen que el dragón, la serpiente dragón, engaña a las naciones humanas. Y comentan, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Vamos a soltar un poco a la bestia para que se distraiga. Y es que es muy fuerte. Y cuando los 1000 años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, yo no sé cuándo se cumplió o cuándo lo encerraron. Si lo encerraron cuando escribió San Juan, pues ya estamos en el año, ya desde el año 1100, pues ya está suelto. Es que no lo sé, o igual ha estado suelto siempre, porque son una pandilla de tramposos, es decir, son ellos mismos. Es decir, ni ángel anunciador, ni el ángel que acompaña a Satanás, son los mismos, nos han engañado. Han tomado a la humanidad como boba, como un canelo, nos han soltado el canelo y se han burlado de nosotros.
Pero luego nosotros pagamos duramente, si no hay que ver el atentado de Niza. Es increíble. Ser un ser humano normal que no está dormido, no hace jamás en la vida hace eso. Hay que estar dormido. Hay que estar bajo una hipnosis para poder realizar lo que está haciendo. Bajo un programa. Un programa que te domina. Por encima de tu esencia, es decir, de tu naturaleza humana. Hay un programa que te domina por encima de tu naturaleza humana. Ya nos encontramos, pues eso, lo que comento, nos encontramos ya en el siglo XXI. En el Apocalipsis 22.13, y dicen, y Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega. Bueno, hay muchas maneras de interpretar, yo saco una de ellas. Una alfa, ya comenté, que alfa es raíz que también designa a la serpiente, y al es demonio y malvado. Y omega, en vez de sacar la interpretación de omega, que mega es grande, voy a mostrar la letra omega, que me recuerda pues a unos cuernos. Entonces, alfa es al, malvada y serpiente, y omega es cuernos, la serpiente cornuda. Es que a mí me cuadra, a mí me converge toda esta información. Pero yo te la muestro, luego tú tienes que decidir si es así, si no es así, si te parece en parte sí, en parte no. Bueno, tú lo decides. Yo te lo muestro. En el capítulo 22, 18.9, y dice, si alguno, es que la monda, si alguno añadiere a estas cosas, si alguien pusiera o añadiese más información, pues Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, que, ojo, como no puedo bajar a cogerte del cuello, pues yo te amenazo. Y como somos seres creadores, pues te va a ocurrir, porque te lo vas a creer, pues te va a ocurrir. Pero menudo Dios, ¿no? O, bueno, Jesucristo, encima el Jesucristo. Jesucristo que le da la información al ángel, el cual canaliza a San Juan Evangelista, o el que sea. San Juan de Patmos. Y también dice, y si alguno quitare de las palabras, si alguien quita palabras, pues del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, ya te amenaza con la vida, es decir, que o castigo o te quita la vida. Es decir, una de los dos. Es decir, ahí está. Yo te recomiendo que lo leas. Es aburrido y es un poco tortuoso, porque por eso hay varias interpretaciones, porque lo hacen a propósito, porque programan con claves ocultas, pero luego es difícil, o ha sido difícil hasta ahora, sonsacar toda la información que estaba encriptada. Para mí el resultado de todo eso es este. No he visto esta película, pero el título sí que me recuerda a esto, que son rufianes y tramposos. Eso es lo que me recuerda a mí el Apocalipsis, toda la historia del Apocalipsis de San Juan. Curioso que Belmondo, Bel es Bel de Belcebú, es decir, el dios Bel, Belmondo, el mundo es el mundo. Rufianes y tramposos, eso es lo que son. Porque así nos han programado para que nos vaya ocurriendo. Y esas son las señales del cielo. Eso he sacado una foto de un retablo, y dice, acabando, dice Jesucristo, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús, ven. 1900 años ha pasado ya y dice que viene en breve. Pero si no ha venido ya es porque aún no ha podido venir, porque el ser humano le tiene que dar permiso. El ser humano le tiene que dar permiso al rufián tramposo, si no, no va a venir. Curioso que ahí está el ángel anunciador o el canalizador con su dragón al lado, porque son la misma entidad. Eso he sacado este dibujo de un retablo donde abajo, es decir, está la parte de arriba, donde abajo está San Juan Evangelista, o el que sea. Vamos a dejar San Juan de Patmos, el santo. Que santo en griego se dice sigma.
Santo en griego, si coges el diccionario y miras santo, también se dice sigma. Y sig o seg en sumerio significa macho cabrío. Y es curioso porque la conferencia la estaba haciendo para Portugal, que en portugués macho cabrío se dice bode. Y esa es una de las claves, bode, que se vinculan directamente con Buda y el budismo. Esta es una escultura de Buda, una talla de Buda, sentado sobre el cuerpo de la serpiente y protegido sobre 5 cabezas de serpiente. Es decir, te están diciendo que Buda es serpiente, pero encima con cuernos, porque se vincula con Bode, el macho cabrío, que es Baphomet. De una manera u otra te van diciendo el mismo mensaje, nos lo van repitiendo, pero hasta ahora, que yo sepa, nos costaba interpretarlo con coherencia. Igual es porque porque sentíamos algo igual, porque duele, ahora ya no, pero al principio dolía descubrir la verdad. Pero no hay que tener miedo, hay que ir adelante y ya está. Y en el momento que lo integra se acabó, no hay ni miedo ni nada. Por tanto, bueno, lo que quería comentar también que sigma, es decir, la letra sigma es esta, que es que también está asociada al símbolo del sumatorio de dinero, sumatorio. Pero claro, implícitamente, si sigma es el macho cabrío, entonces el sumatorio es de cabrones, de machos cabríos. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el signo de la cruz, que será el signo del cabrón. Porque sig significa el macho cabrío en sumerio. El signo del cabrón. No es luz, el signo del cabrón. Santiguarse, san es dragón. Una de las variables semánticas, es decir, de san es dragón, que viene de Kan Chan San. Por tanto, Juan de Patmos se dice que escribió el Apocalipsis en Patmos. Esta es la isla de Patmos, aquí lo tenemos, en Grecia, en el Dodecaneso, Dodeca es 12, en las 12 islas. Y es curioso que Patmos, en sumerio mos significa serpiente, pero por programación neurolingüística, en el mismo griego, Patmos se asocia a Pazos. Aquí lo tienes. Patmos se vincula directamente, gramaticalmente, lingüísticamente, se vincula y se asocia con Pazos, que significa sufrimiento. Es decir, es San Juan del sufrimiento. Te coge el sufrimiento de la serpiente. Esa es la profecía. Es decir, que la humanidad coja el sufrimiento, el dolor, la destrucción de la serpiente. Coger lo que comúnmente se dice o se llama su karma. Aquí está un ritual de un grupo religioso, sobre todo es un ritual en Brasil, y es que cuando matas una gallina, en ritual, es un ejemplo, a la gallina le pasas tu karma, es decir, que cuando te vas a un santero y coge una gallina y la mata, es decir, le das una transferencia de tu oscuridad, si se puede entender así, de tu oscuridad. Justamente es lo que hace la serpiente de dragón con la humanidad. Es decir, ella te pasa la oscuridad, porque tú la aceptas, y tú le das tu luz. Juan en griego se dice Ioannu. Juan en griego se dice Ioannu, que se vincula directamente con Oanes. Por tanto, Juan, para mí, es un personaje, pues un personaje, incluso yo diría que ficticio. Pero, ¿cuál es la clave de Ioannu? Oanes. ¿Y quién es Oanes? Pues Oanes o Oana también es un ser mitológico,
un semidios, mitad pez, mitad humano, que existió en la cultura sumeria, caldea y babilónica. Se comenta que aparece en el Golfo Pérsico, donde hablaba con los humanos y enseñaba buenas maneras, letras, matemáticas, arquitectura, etc. Es decir, de todo. Porque se ve que el ser humano es tonto. Y como el ser humano es tonto y poco evolucionado, pues ellos nos dan lecciones de cómo hay que ser. Y así así le va a la humanidad de bien. Para los babilonios, Oannes es el mismo que Ea o Enki. Es curioso que en el Golfo Pérsico, en griego perso, significa destrucción, el Golfo de la destrucción. Es decir, si ahora miramos cómo está el Golfo Pérsico, Irán, Irak, pues vemos cómo toda esta programación sí que les ha afectado de lleno. Pero incluso antes de la operación Tormenta del desierto, es decir, antes de la guerra del Golfo que conocemos, ya estaban en guerra entre Irak e Irán. Es decir, yo no sé cuánto tiempo llevan en guerra y destruyéndose. La última es los 200 muertos que han habido cuando con un camión bomba explotó en una heladería en Bagdad. Que vamos a ver, yo quiero decirte una cosa, que una bomba se necesita dinero, que por mucha mala leche y muy malo que seas, si no tienes dólares, tú no compras una bomba, o por lo menos no compras lo necesario para montar una bomba, y necesitas los conocimientos, dinero y conocimientos, y la tecnología, toda ella sale de Occidente. En Irak no sé lo que tendrán, pero no, para montar toda esta destrucción, es decir, hace falta tecnología y dinero, mucho dinero, que en Irak ahora falta. Es decir, para meter una bomba y decir, bueno, por Alá, bueno, ¿y el dinero qué? ¿Quién te ha dado ese dinero? ¿Quién te financia? ¿A través de qué bancos? Y estos movimientos económicos no están controlados, fiscalizados. Si está fiscalizado y controlado tu monedero, tus $100 o tus 100 euros o pesos o la moneda que sea. Oannes también se le vincula o es decir, está reconocido que es el dios también llamado Dagón, que es el dios dragón. Por eso comento que Baal es un personaje marino, Yo lo llamo dragón marino, pero recuerdo que la atmósfera también es mar, en una densidad mucho más sutil. Por tanto, puede estar en la atmósfera para esta entidad mucho más sutil que se mueve en un rango de densidad mucho más sutil, pues es el mar. Dagón se relaciona con la raíz dag, que es pescado. Bueno, he puesto esta peise que aún no lo he movido, que es la misma presentación del portugués. Voy a poner pescado. A ver aquí. No lo he modificado. Pescado. Ahora sí. Lo pongo hacia atrás. Bueno. Vale, pues lo dejo así. Que en hebreo es un dios filisteo. El culto al Dagón tiene inicio hace 5.000 años en el Oriente Medio y Próximo. Y es venerado en Siria, Sumeria, Acadia, Ugarit, Canaán. Es decir, el culto a Dagón, que es el dragón. 5.000 años. El dios anfibio o dios dragón del mar, que lo conocemos pues como en la actualidad también como Neptuno, por ejemplo. El dios Neptuno. Dag en sumerio significa, curioso, brillo y destrucción. Yo te cojo el brillo y yo te doy a ti la destrucción. Ese es mi regalo. Porque como siempre tiene que haber un intercambio en esta vida,
share, que se dice en inglés, pues tú me das tu brillo, humanidad, boba, y yo te doy mi oscuridad, mi destrucción, para ti toda. Dagón es el padre de los dioses, pero también es el padre de Baal, que es la misma estirpe de Baal. Dagón es un dios filisteo, y los filisteos, pues filos significa los amigos, en griego, teos es Dios, los amigos de Dios. ¿Qué Dios? De Fi. Ya comenté que Fi es una raíz que significa que se vincula a la serpiente también. Aquí los tenemos a los filisteos distrayéndose porque como se aburrían y no podían ir al fútbol, ni podían jugar a los videojuegos, o se ve que no tenían otra cosa que hacer, pues iban a matarse. Para darle gusto a Dios, que es lo que ha hecho el ser humano hasta ahora. Aquí tenemos Fi, la raíz Fi, que sale de Office, un ejemplo, y de anfíptero. Ptero es alas y an el cielo. Fi es serpiente. La raíz de serpiente en griego es Fi. Y aquí tenemos el representante actual del dios dragón o del dios Dagón, pues el Papa de Iglesia Católica. Ahí tenemos la mitra, que ya yo sé que muchos ya conoces, que simbólicamente, es decir, se asocia directamente a la terminación, digamos, a lo que lleva el dios dragón sobre su cabeza, es decir, la mitra, que es la boca del pez. ¿No dicen que por la boca muere el pez? Por la boca muere el pez. Aquí. Luego vas compilando toda esa información que te van soltando, que no la entiendes, la repites, pero no la entiendes y dices, ya voy entendiéndolo, ya lo voy entendiéndolo. Porque encima vinculan a pez con pescado con pecado, pecador. ¿Cómo nos van programando, o van programando también a los niños? Es decir, nos van programando a todos los niveles, porque ellos están aquí, están manejando el sistema, a sus intereses. Pues, por ejemplo, con Dragon Ball, allí lo tenemos. Ellos mismos lo dicen, la saga de los dioses, de los dioses dragones, ¿vale el dragón? Ahí está, la saga. Si está allí. Pero Baal no es pelota, bueno, sí, pero fonéticamente también es dragón. También es el demonio dragón. Los dos. Porque todo es un sumatorio para nuestro subconsciente. Y depende del contexto, actúa de una manera u otra. Y maneja nuestra conducta. Nuestra conducta normalmente automatizada. Aquí tenemos una imagen de Dragon Ball donde aparece el dragón, como no podía faltar, pero Ball no es pelota. ¿Cómo es que aparece? Pues sí, es el dragón. Dragon Ball, el demonio dragón, ahí está. Aquí está el dragón. Dagón, que es el padre de Baal, el padre que es como el hijo, y el hijo es el hijo del padre, pero no del hombre, no es humano. Ahí tienes una representación del dios toro alado, raza aria, toro alado, y esta es una escultura asiria. Y ahí tienes al dios toro, al dios toro alado, que es una manera de representar al dragón. Hay muchas maneras, y esta es una de ellas, como puede ser, pues otras es el águila o el sinsajo, como la película, el sinsajo. Es decir, hay muchas maneras de vincularse hacia la misma entidad. Y así nos mantienen, nos programan, pero nos mantienen en la confusión, no nos enteramos de nada. Nos toman como bobos, en serio, y por lo que veo, pues sí que les ha funcionado bastantes años, cientos o miles de años. Se han burlado de nosotros, del colectivo humano. Y aún hay muchos seres humanos, muchísimos, que les dan bola.
decir, aún no están convencidos, aún siguen, es decir, afianzándose más en el error. Pero bueno, cada uno decide, somos libres. Aquí está Jesucristo, el pescador de hombres de hombres que pecadores, que Él te salva. Ese que dijo que iba a venir en breve. Jesucristo es breve, pero breve no ha venido, han pasado 1900 años, no ha venido, pero porque no ha podido. Porque no ha podido materializarse aún aquí. La estirpe serpiente. Esta es una imagen graciosa que he encontrado por navegando, ya te vi pecador, arrepiéntete. Porque al final eres tú mismo, tú sabes si lo que has hecho bien está bien o no. O está bien, pero a ti te han dicho que está mal y tú te lo crees, y entonces está mal. Y entonces te infringes tú mismo el castigo, porque como te han dicho que esto supone un castigo, pues tú mismo te lo das, porque te lo crees. Una de las claves, Jesucristo carpintero, Siempre nos han dicho que Jesucristo nació en una familia que su padre, José, era carpintero. ¿Y cómo se dice carpintero en sumerio y en babilonio? En acadio, nagar, nagar. Yo ahora te pregunto yo, ¿te suena naga? ¿Qué es naga? ¿Te suena la palabra naga? Pues esta palabra se vincula con el sánscrito que significa serpiente. Nagas, serpiente. Por tanto, estamos hablando del linaje de la serpiente. Jesucristo es linaje reptil. Una cosa es la imagen que todos conocemos, que encima no pertenece a él, y otra cosa es lo que él representa, que para nada es lo que nosotros creíamos o creemos. Por tanto, el Cristo Redentor que está en Río es un naga simbólico, una serpiente simbólica gigante. Qué curioso que donde se encuentra muchas veces representaciones de Cristo, nombres asociados a Cristo, es donde más destrucción hay. Yo soy de Valencia, y uno de los barrios más de mayor conflicto, ahora ya cada vez menos, pero bueno, donde más conflictos ha habido, era lo que donde llamaban el barrio del Cristo. O también, ¿no has oído nunca decir, se ha montado un Cristo? Claro, ¿qué esperas? El depredador, el linaje reptil, la serpiente. Aquí es una imagen de Enki y Enlil, de los dragones, de un templo en Tailandia, donde aparecen los dos nagas. Este es un templo en Tailandia. ¿Por qué? Porque están en todo el mundo. Lo mismo. Igual han variado, han hecho unas variaciones, es decir, todos los dibujos, es decir, cada uno lo adapta según él sabe, pero al final todo converge en lo mismo, en el linaje serpiente o reptil. Por eso llamaban a Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazareno, rey de los judíos, rey de los dioses, linaje reptil, judíos, Dios. Que yo vinculo a Su con el dios Su, que es Enlil, el dios del aire, que eso lo puedo comentar en otra grabación. Ahí está la corona, porque es la corona pues con la culminación, pues la terminación de la cabeza de una serpiente, en este caso de una cobra. Y ahora nos vamos con el Padre, Moisés. Moisés en hispano, en inglés Moses, en hebreo Mose y en árabe Musa. Hace unos 3.400 años. Moisés es una figura importante para el judaísmo, cristianismo, el islam, es decir, claro, donde es venerado como profeta, legislador y líder espiritual.
Moisés. Aquí tenemos una estatua de Moisés, la que realizó Miguel Ángel en Roma, la que esculpió. Y aquí está lo que Dios le dijo a Moisés, es decir, lo mandó para libertar al pueblo. Es decir, fueron las órdenes que Dios dio a Moisés, al pueblo judío, y que lo llevase a la tierra prometida. Es decir, Dios ordenó a Moisés para que liberase al pueblo judío y que los llevase a la tierra prometida. La tierra prometida, que es Canaán. Y Dios le dice, en el desierto, curioso, cuando estaban en el medio del Éxodo, Dios le dice a Moisés de hacer una serpiente de bronce para que todos que lo mirasen viviesen. Es decir, es una manera de decir que únete, vincúlate a la serpiente. No podía ser otro animal, tenía que ser la serpiente. Qué curioso. Y dicen, y como Moisés, eso está en Juan, es decir, lo que comenta Juan, capítulo 3, 14, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el cual se ve que levantaron, pues si entre 1400, pues 1400 años después a Jesucristo, al Hijo del Hombre. Así lo levantaron y lo crucificaron. Pero lo vincularon y lo unieron a la serpiente. Y continúa, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Es decir, si te unes al linaje reptil, aquí está, si te unes al linaje reptil tienes vida eterna. Y si eres humano, mortal, muérete. Así que, o te elevas, asciendes, que es dragón, o asciendes y te unes al reptil, a la serpiente, o te mueres. Humano mortal. Cuando encima, además, es el reptil, el dragón, esta entidad que se quiere encarnar en nuestra realidad, usurpando, raptando, lo que se llama el rapto de nuestros cuerpos. Moisés guió a los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida, la que llaman tierra prometida, y llegó hasta el monte Nebo. Ahí es donde murió Moisés. ¿Y qué hay en el monte Nebo para conmemorar a Moisés? Pues hay un monumento que es te lo voy a enseñar, monumento a la serpiente. Es decir, hay una cruz y una serpiente en Jordania, que simboliza la serpiente que llevó a Moisés por el desierto. Es decir, Moisés fue guiado por una serpiente, que se supone que igual es el que le dio las tablas a Moisés, Dios. Es decir, por tanto, el guía de Moisés es la serpiente, el guía de los israelitas es la serpiente. Por tanto, el guía de los judíos es el Dios serpiente. Y si los judíos son los que están manejando el sistema, a mayor o menor medida, mucho más el sionismo, entonces la humanidad entera está guiada en la actualidad por la serpiente, por el Dios serpiente, el llamado Dios, que de Dios no es nada, es un tramposo, porque si eres Dios y tienes realmente unos poderes divinos, tú no necesitas a nadie. Eres autosuficiente. Qué curioso, Donde murió Moisés, ahí han erigido un monumento. Que monu viene de mono, que es el hombre, pues no sería monumento, sería dracomento, o fismento, como quieras llamarlo. Serpientemento, pero no monumento. Yo no lo llamaría así. Claro, es que Moisés
Moi o Mos, en Mos viene del sumerio que significa serpiente. Es decir, el mismo nombre de Moisés está vinculado directamente a la serpiente, semánticamente, fonéticamente. Moisés, es decir, donde él llegó, que es en el monte Nebo, de ahí es donde puedes ver, se supone que es donde se puede divisar las tierras de Canaán. Y si vas allí alguna vez de turista, pues podrás ver un mapa donde se puede ver, pues te dicen dónde está cada una ubicación, pues ubicaciones representativas, donde está el lago Tiberíades, Nablus, Jericó, Ramalá, Qumrán, Herodium, Hebrón y Belén y Jerusalén. Belén y Jerusalén. Allí. Tierras de Canaán. Aquí tenemos un mapa donde se puede ver que está en rojo, que es donde está el monte Nebo, y enfrente tenemos pues a Jerusalén. Lago Tiberíades y enfrente Tel Aviv en la actualidad. Es decir, lo que hoy en día es Israel, la tierra prometida, pues ya se la llevaron, ya están ahí. La tierra prometida ya se la llevaron. Ya se la han llevado. En el siglo XX se la han llevado. Y aquí hay algo curioso, porque yo creo que incluso todo esto es un cuento de mentiras. Todo esto es un manejo simbólico para programar al colectivo humano, pero si tú analizas, es decir, analizas rigurosamente el movimiento que realizó Moisés con todos los israelitas que iban con él, que eran miles, tú imagínate el rojo, cómo se van, porque salieron de la ciudad de Rameses o Cantir, Rameses, o ya en la actualidad se llama Cantir, pero en vez de ir recto hacia el monte Nebo, hicieron como una especie de rectángulo, fueron hacia atrás, cruzan el Mar Rojo, y luego pasan por un desierto y luego para llegar y luego hacen otro quiebro y vuelven al monte Nebo. Es decir, más que guía, no sé, fue un castigo, es decir, vos venid conmigo que lo vais a pasar mal, o es una mentira, o es todo simbólico, un movimiento simbólico. Yo me he encontrado en las redes un mapa donde se ve de dónde salen los israelitas. Salen de dos lugares, de Pi Rameses, que Pi ya he comentado que es Fi o Pi, es raíz que significa serpiente, y de otro lugar en Egipto que se llama Pitón, Pitón, de la ciudad de Pitón, de la ciudad egipcia de Pitón. Salen de la serpiente, todo simbólico. Van a Sucot, van hasta Etán, luego llegan hasta Baal-Zephon, luego llegan hasta Mara, que Mar ya he dicho que en persa significa serpiente, llegan al monte Sinaí y de allí se van hasta al monte Nebo, es decir, hacen un quiebro, un movimiento muy extraño, cuando lógicamente si tú haces un éxodo vas en línea recta, porque encima no había ninguna carretera, es decir, que haces el camino recto y ya está, y intentas llegar lo antes posible, no sé, o es que iban todos sobrados de víveres. Pero a mi entender, a mi interpretación es todo simbólico, nos dan informaciones simbólicas, es decir, aún podría hacer muchas más grabaciones para poder hacer un análisis mucho más exhaustivo de todo este montaje. Porque al final lo que hay detrás de todo esto son los nombres, las palabras, los mensajes ocultos para programar al colectivo humano, el que sea. Canaán es tierra de dragones, es decir, el monte Nebo, que es donde está el monumento, el dracomento a la serpiente, es decir, y es donde puedes divisar la tierra del dragón, tierra de dragones. El dragón. Can es dragón. Ya está. Ese es todo el misterio de la humanidad, pues que estamos sometidos, estamos manipulados, estamos engañados, estamos abducidos, estamos hipnotizados pues por esta entidad del dragón.
El monte Nebo se debe al dios Nabu, dios asirio, hijo del dios Marduk, el cual se le representa que cabalga, y se dice que cabalga sobre un dragón alado, llamado Mushus o Moshos. Aquí hay una representación del dios dragón Marduk, de Mushus. Aquí tenemos que es el dragón, que es el dios dragón Marduk, con sus cuernos, y también la cola, si te fijas, también acaba en cabeza de serpiente. Y el cuerpo escamoso de reptil. Es decir, intentaban meternos la información o la programación reptil con mucha sutileza, para que el ser humano pues no se diese cuenta y lo vaya aceptando poco a poco, como cuando le das papilla a un bebé, poco a poco, y le haces el avioncito o le haces cualquier tontería para que vaya comiéndoselo. Pues lo mismo, nos han intentando meter unos mensajes tóxicos al ser humano, pues de una manera muy sutil para que el ser humano no lo rechace. Esta es la puerta de Istar que se encontraba en Babilonia. Ahora creo que se encuentra esta imagen, esta representación se encuentra en Alemania. Mushus significa mus o mos, de ahí venía Moisés, significa serpiente, y hus quiere decir furia y odio, Es decir, es la serpiente furiosa, porque hay que meter miedo. Pero tú no sabes lo que quiere decir Mushus, pero como lo tienes todo programado, pues te causa respeto. Me causa respeto, pero no sé por qué. Pues claro, porque te la han programado para que te cause respeto y le tengas miedo. La palabra hus, es decir, conforma una palabra cuya raíz actual es, y una palabra actual es, con esta raíz, conforma una palabra actual que es justicia. De ahí viene odio y furia, ahí está la justicia, con odio y con furia, con pasión ninguna. Claro, porque ellos son representantes del sistema, de la serpiente. Es decir, al ser humano hay que darle duro y bien fuerte. Claro, porque hay que depredarlo, hay que someterlo y hay que parametrizarlo dentro del programa reptil. Otra palabra, ya estamos acabando, otra palabra que yo he querido exponer como ejemplo en esta conferencia, en esta grabación, es joder. Que joder es fornicar, follar, tener sexo, pero también hacer daño, fastidiar. ¿Y cómo nos programan? Que si yo no puedo joder sexualmente, pues te voy a joder emocionalmente y te voy a hacer daño. Han vinculado el sexo con el hacer daño, con el dolor. Se ha hecho a propósito, porque no tiene ningún sentido. Claro, luego, después de estas programaciones erróneas, confusas, pues hay frustraciones y se generan conflictos y luego ocurre pues lo que todos conocemos. Todas las situaciones diferentes, pero que se van del propósito inicial nuestro, que era pues estar en coherencia, estar bien, estar en armonía. Como la conferencia estaba preparada en Sao Paulo, pues yo he preparado un poco para mostrar cómo del griego, por ejemplo, un ejemplo, cómo Sao y Paulo provienen del griego y cómo ha evolucionado hacia el hispano y hacia el portugués. Aquí arriba tenemos Sao, que viene de San, en griego, estas son las letras griegas, San, Sigma, Alfa, y en portugués, pues si puedes ver, es decir, la V gramaticalmente se vincula con la U, de ahí viene San, pero gramaticalmente se va a Sao y a Sao, va evolucionando, esta es la evolución gramatical. Y al hispano evolucionó fonéticamente, no gramaticalmente, que es la N que todos conocemos, San, y ahí está. Y con Paulo lo mismo, es decir, el portugués, la U, es decir, se vinculó gramaticalmente, la U, Paulo, y en el hispano se vinculó fonéticamente, Pablos, Pablos, que es con la B, Pablo, y ahí está. Este es uno de los ejemplos, cómo ha evolucionado las palabras hasta la actualidad. Esto yo no lo sé, pero
esto no nos lo han explicado claramente, creo yo. Creo que no nos lo han explicado. Por lo menos a mí no. Un ejemplo es la palabra sauro. Sauro en griego significa lagarto. Sauro. Al latín evolucionó como tauro y vincularon lagarto como el tauro, el toro. Qué curioso, como hago un paréntesis, como en tauro y en toro está el oro, aurum, y en latín, y oro en hispano. Es decir, para los cornudos el oro y para el ser humano, pues eso, nada, el desastre, la destrucción, el apocalipsis. Como la grabación, como la conferencia se realizó en Brasil, para Brasil, pues también busqué de dónde provenía mi interpretación la palabra Brasil. Y Brasil, bra, viene de bar, que en protosemítico significa becerro, y sila es oveja en sumerio, es decir, Brasil es la oveja de Baal, del becerro de oro. La capital, por eso es curioso cómo la capital, aunque las ciudades más importantes de Brasil son Río y Sao Paulo, pues Brasilia es la capital, porque es las ovejas, la manada de ovejas de Baal, de Bar, del becerro de oro, del dragón. Para confirmar esta información me encontré con otra palabra sumeria, otra manera de decir, de invocar oveja, que es brasal. Muy fácilmente de la A haya evolucionado a la E y de la E a la I, Brasil, sumerio, que es oveja. Y acabo esta grabación, esta conferencia, con una palabra portuguesa que es obrigado, pero no obrigado. ¿Qué quiere decir? Obrigado en portugués significa gracias y obligado. Obligado de obligar, de estar obligado, de someter. Y por tanto yo acabo la conferencia gracias, pero sin estar obligado. Te doy las gracias porque lo hago de corazón. Te mando un gran con brazos y un gran beso. Y hasta aquí llegó la grabación, la conferencia, y espero te haya gustado. Y espero que puedas sacar información, ideas, y adaptarlas en tu realidad, que para eso lo hago, y que te sea útil, que te sea práctico. Lo importante es que todo lo que te muestro puedas llevarlo a la práctica en tu vida, que no se quede solo en la teoría. Llevarlo a la práctica y lo puedas experimentar. Y puedas conseguir todas tus objetivos y tus metas. Y para ello tienes que programarte en coherencia y óptimamente para poder llegar a todos tus objetivos y tus propósitos y disfrutarlos. Hemos venido a este planeta, a este lugar, a esta Matrix, para experimentar, pero experimentar como a nosotros nos dé la gana, como a nosotros nos guste, no como nos digan que lo tenemos que hacer. Que no te engañen. Tú eres tu templo, tú eres tu Dios. Y ahora conmigo para finalizar, voy a ponerme en primera imagen y decirte que tú eres legítimo, legítima de ti mismo, ti misma, y soberano o soberana y soberana de ti mismo, ti misma. Reclama tu poder, recupera tu poder, estás en tu derecho, no dependas de nadie, no esperes nada de nadie, nadie mejor que tú te puedes dar lo mejor, lo que tú quieras para ti, y mandarte, como siempre, un gran beso, un gran con brazos, y nos vemos a la próxima. Tú puedes. Y para finalizar, como a mí me gusta siempre, pues acabar con un poco de alegría, ¿no? Pues bueno, pues vamos allá. Nos vemos a la próxima.